hablar desde qué mirador está cada quien. Yo soy investigador del Instituto Mora, soy historiador, y en particular una de las líneas que yo trabajo es una historia social de la fotografía en México. Yo me embarqué desde hace varios años, 5 o 6 años, en un trabajo de recuperación de la fotografía como documento para la investigación para el caso del 68 mexicano. Quiero decir por qué. Es decir, estamos hablando del 68, ahora ya estamos a 45 años de este movimiento estudiantil y bueno, pues es un episodio fundamental de la historia política, de la historia reciente de este país. Es una referencia todavía. Es un movimiento caracterizado por la reivindicación de un Estado de Derecho en un momento en el que el país está gobernado por un régimen de partido de Estado, ¿no? El Partido Revolucionario Institucional, sin mayores contrapesos democráticos, sin una división de poderes real, ¿sí? La figura omnipotente del presidente de la República llegó a tener un poder inmenso que fue ampliamente cuestionado por este movimiento ciudadano. Ahora, es un movimiento que en estos 45 años se ha trabajado desde diferentes puntos de vista, historia política, historia social, un poco de historia cultural, pero hay por ahí un punto muy vulnerable que era precisamente esta historia de la fotografía. Y aquí nos enfrentamos a una paradoja muy interesante porque los fotógrafos, los fotoperiodistas, fotodocumentalistas del 68 crearon uno de los imaginarios visuales más poderosos, ¿no?, de la historia reciente de este país. Y la paradoja es que estos creadores de imágenes, pues prácticamente no habíamos recuperado su testimonio, ni su testimonio oral, ni su testimonio visual. De manera que, bueno, yo con todo un equipo de becarios del CONACYT, me di a la tarea entonces en estos años de 3 cuestiones. Por un lado, elaborar un catálogo fotográfico digitalizado que ustedes pueden consultar de manera gratuita en la página del Instituto Mora. Son 2.500 imágenes referenciadas, ¿sí?, con su autor, si están publicadas, en qué periódico, en qué contexto, en fin, está concebido como un instrumento de consulta y por ahí entonces lo pueden ubicar en la página del Mora. Una segunda cosa que hicimos fue un video que se llama Palabra de Fotógrafo, que ha circulado ya, incluso ya lo presentamos en TV UNAM, ya circuló en diferentes lugares, y que es la recuperación del testimonio de algunos destacados fotógrafos en activo durante el 68. Gente como Enrique Bordes Mangel, como Rodrigo Moya, como Enrique Metinides, María García y Héctor García, por supuesto, en fin. Son 7 fotógrafos ubicados en diferentes lugares, en diferentes publicaciones o incluso que trabajaban como fotógrafos independientes. Rescatamos su testimonio porque a mí me interesaba no solamente ubicar y contextualizar las imágenes, que ya eso en sí mismo pues puede ser valiosísimo, la entrevista con el fotógrafo, pero me interesaba también su visión del mundo, es decir, cuál era su lectura, cuál era su interpretación de las cosas, su lógica de trabajo, ¿no? Entonces, como creadores de imágenes, me parecía muy importante darles este lugar donde la historiografía, la investigación del 68, pues ha recuperado ya diferentes testimonios, sobre todo de los líderes del Consejo Nacional de Huelga. También se empieza a recuperar el testimonio de la gente que estaba en activo en las brigadas, que eran el corazón del movimiento, pero faltaba este hueco que me parece que todavía hay que seguirlo explotando y que, bueno, de suyo resulta como muy importante. El tercer producto y más importante, que es un poquito del que vamos a hablar el día de hoy, es este libro que acaba de salir, que se llama
Ensayo sobre el movimiento estudiantil de 1968, la fotografía y la construcción de un imaginario, editado por el Instituto Mora y el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Yo voy a dejar un ejemplar en la biblioteca, ¿no?, de esta universidad para que lo puedan consultar. Y que bueno, es el resultado de estos 5 años de trabajo donde nos dimos a la tarea de hacer este balance fotográfico del 68. Es decir, a 45 años podemos decir que ya conocemos distintas rutas, distintos mapas, podemos construir un tablero, un mapa ya más o menos complejo de por dónde volver a pensar algunos episodios del 68 y trazar puentes también con, por supuesto, la investigación reciente sobre el 68. A mí me interesaba mucho trabajar en este libro y poder discutir, sobre todo con historiadores que han levantado también aportaciones importantes en los últimos 10 o 15 años en términos de una historiografía sobre el 68, discutir con ellos. Con el otro flanco con el que me interesó mucho discutir es con los historiadores que también vienen realizando toda una historia de la fotografía en México, ¿sí? Donde la fotografía, y este es el punto importante, no es una mera ilustración de las cosas, no es un complemento por ahí secundario, sino que puede convertirse en una fuente documental de primera mano, un código susceptible de leerse, de interpretarse, y desde ahí hacer una serie de planteamientos. Bueno, ya hay todo un grupo más o menos amplio de historiadores en diferentes universidades que vienen trabajando esto. Me interesaba discutir con ellos, es decir, ¿qué representó el 68, este episodio, como un episodio fotográfico dentro de esta historia de la fotografía en México, en relación, por ejemplo, a los fotógrafos post-revolucionarios, ¿no?, históricos, gente como Nacho López, como los hermanos Mayo, como Rodrigo Moya, por un lado, y por otro lado, lo que algunos autores han llamado el nuevo fotoperiodismo mexicano, a partir de la década de los 70, ya con una generación distinta, como Pedro Valtierra, Marco Antonio Cruz, Frida Hartz y todo un grupo importante de fotógrafos. Este eslabón del 68, ¿cómo se comportó? Bueno, para esto lo que hicimos fue ubicar, en primer lugar, las fotografías publicadas, ¿sí? Yo cuando empezaba a trabajar en esto, algunos colegas, y esto lo cito porque me parece importante de repente de cómo ubicamos nuestra investigación y darnos cuenta que siempre estamos guiados desde la perspectiva del presente. Entonces algunos colegas me decían, no, ¿para qué pierdes tu tiempo? ¿Para qué te metes con el 68? En primer lugar, pues ya todas las fotos las destruyó el Estado mexicano, no hay así como material importante. Por otro lado, pues ya está todo dicho alrededor del 68. Bueno, ahora podemos, 5 años después, podemos documentar, ¿no? Traigo los pelos de la burra en la mano a través de este libro, de que las cosas no son así. Es decir, yo trabajé con un universo de cerca de 10,000 imágenes fotográficas. Una parte de estas imágenes proceden de la fotografía publicada, es decir, una fotografía publicada dentro de la coyuntura del 68. Hablamos además de que, bueno, aún tratándose de una prensa bastante subordinada al discurso del Estado, a pesar de ello, tenemos una gama bastante heterogénea en términos políticos e ideológicos. Es decir, tenemos desde periódicos empresariales de carácter anticomunista, como pueden ser El Sol de México o El Heraldo, ¿no? Que lo que construyeron fue un verdadero linchamiento mediático, ¿no?, en torno a los estudiantes. Siguieron puntualmente la lógica de la conjura comunista, que era un poco el discurso oficial, según el cual había fuerzas oscuras, peligrosas, que atentaban contra la estabilidad del gobierno revolucionario. Aquí la Revolución Mexicana es un elemento sumamente importante. Para la década de los 60 la revolución está viva, ¿sí? Yo digo que el 68, y lo sostengo en este libro,
se puede leer como una disputa simbólica por las imágenes, ¿sí? Cada grupo se apropió de cierta proyección de imágenes y por ahí entablaron una verdadera batalla, una batalla muy desigual, por cierto, pero una batalla en el plano del espacio público, de manera que, bueno, hoy nos parece una verdadera caricatura esto de la conjura, pero créanme que en esa coyuntura sí funcionó dentro de sectores muy amplios, con un Estado que controlaba ampliamente, por supuesto, la televisión, pero refiriéndonos al caso de la prensa escrita, había una subordinación muy cercana. De manera que, bueno, tenemos esa gama hasta posturas más de centro, un poco más moderadas, que siguieron también, por supuesto, las pautas, ¿no?, del gobierno, pero con un carácter más moderado, como es el caso sobre todo del Excelsior, ¿no? El Excelsior, donde esta figura un poco ya mítica de Julio Scherer es importante, pero hay que recordar que Julio Scherer entró a la dirección de Excelsior el 1 de septiembre del 68, es decir, ya prácticamente a mediados de lo que fue en pleno movimiento estudiantil, que surgió, como todos ustedes saben, a finales de julio, que surge sobre todo con jóvenes muy adolescentes, ¿no? En las vocacionales, en las preparatorias de la UNAM, que suscitan toda una serie de enfrentamientos primero con la policía, luego con los granaderos, luego con el propio ejército. Luego entra una figura que fue muy importante, que es la figura del rector Barros Sierra, el 1 de agosto, y bueno, tenemos ya todo el mes de agosto, que es prácticamente una fiesta callejera, ¿no?, donde está el movimiento estudiantil a la ofensiva, y luego vendría desde fines de agosto y a lo largo de todo septiembre ya la represión cada vez más directa de parte del Estado mexicano, que desemboca en el 2 de octubre, ¿no? Este es un poco, digamos, el panorama. Decía yo, periódicos de centro, hasta prensa de radical de izquierda, como es el caso de la revista ¿Por qué?, dirigida por polémico periodista, pero muy importante, Mario Menéndez, donde tienen ustedes una crítica frontal al gobierno de Díaz Ordaz. Para citar solamente unos casos, ¿no? Tenemos toda la gama: fotografía publicada, pero tenemos también fotografía no publicada, que a veces proviene de los archivos de algunos periódicos que en su momento, por razones de censura o de autocensura, no publicaron, y que ahora, 30 o 40 o 45 años después, comienzan a dar a conocer a cuentagotas. El caso más destacado sería el archivo del periódico El Universal, ¿no?, que a los 30 años tiene una publicación, y que si uno consulta directamente su archivo, como es mi caso, pues tenemos ahí todavía más imágenes que en su momento no se publicaron. La fotografía no publicada, que también proviene de archivos de fotógrafos independientes. Un caso muy destacado es el de Rodrigo Moya, uno de los fotógrafos documentalistas más importantes de la segunda mitad del siglo pasado. Rodrigo Moya se había retirado ya del fotoperiodismo en 1968, pero con esta militancia política, esta militancia ciudadana, decide acompañar al movimiento, ¿no?, y logra secuencias muy interesantes de algunos de los episodios callejeros más importantes del movimiento. Entonces ahí tenemos otro archivo que es apasionante, porque Rodrigo guarda esos negativos en su casa durante cerca de 40 años. Los da a conocer después de 40 años. Entonces ahí tenemos también todo un acervo que nos permite entonces entender un poco más la lógica de trabajo de un fotógrafo que no estaba comprometido con ningún periódico, por lo tanto no estaba pensando en la noticia, no estaba pensando en lo que le iban a publicar y lo que no le iban a publicar. Nos permite acercarnos a su trabajo por secuencias, a toda una lógica que es muy interesante, donde se combina incluso la parte estética con el contenido político, que yo siempre he pensado que no van peleados, pero que bueno, en algunos casos sobresalientes, como el caso de Rodrigo Moya, uno puede desentrañar estos hilos. Y finalmente, la otra arista de la investigación, que es particularmente interesante,
son las fotografías que provienen de los servicios de inteligencia del Estado mexicano. Sobre todo hemos ubicado dos. Uno que proviene de la Secretaría de Gobernación, de Luis Echeverría, y el otro del Departamento del Distrito Federal, lo que sería ahora la gubernatura de la ciudad. En ambos casos, bueno, en un caso era Echeverría, en el otro era el general Alfonso Corona del Rosal. Eran dos precandidatos naturales para suceder en la presidencia a Gustavo Díaz Ordaz. Se estaban peleando la presidencia de México. Hay que leer estas imágenes como parte de esta guerra sucia, de estas patadas debajo de la mesa, donde ambos decidieron llevar a cabo este registro. Bueno, son registros muy amplios. Yo digo que es una pequeña parte de archivos que seguramente serán mucho más grandes, mucho más complejos. No sé si existan todavía. Uno podría estar todavía en la casa de Luis Echeverría, pero lo que tenemos, lo que ha sobrevivido son fragmentos de estos grandes archivos, curiosamente similares, de cerca de poco más de 1000, ¿no? Son como 1200 imágenes en cada caso. Yo digo que nadie sabe para quién trabaja. Entonces, en este caso, este registro meticuloso fue llevado a cabo desde Gobernación y desde el DDF, pues para afincar responsabilidades que luego se utilizaron de manera jurídica, de manera penal, sobre todo en contra de los líderes o de algunos de los líderes del Consejo Nacional de Huelga. Pero en el mediano plazo son dos de los acervos fotográficos más completos, más detallados, para poder repensar el movimiento estudiantil y llevar a cabo una investigación de esta naturaleza y cruzar la información, y esto es muy importante, una fotografía, esta cosa de que una imagen dice más que 1000 palabras, es muy bonita para la publicidad, pero para la investigación no sirve en absoluto. Una fotografía no dice absolutamente nada si no le construimos un contexto. Entonces hay que cruzar estas imágenes con otro tipo de fuentes escritas, orales, de toda índole, para entonces, haciéndoles una serie de preguntas, pues empezar a volver a narrar los sucesos. Bueno, como esta exposición habla sobre imágenes, no me voy a quedar nada más en el discurso, en el rollo. Vamos a ver algunas de las fotos para darles una probadita de lo que es esta investigación, que está construida, sí, desde estas coordenadas, ¿no?, que ya un poco les he dibujado. Y bueno, por supuesto la parte de las Olimpiadas, ¿no?, todo el cotejo con el diseño, pues también es un punto de partida que es como muy interesante, la apropiación de estos símbolos, ¿no?, de las Olimpiadas. Y bueno, hay consenso entre los historiadores de que las Olimpiadas fueron centrales para el desarrollo que tomaron los acontecimientos. Los reflectores del planeta estaban puestos en México. Esto hace actuar al gobierno mexicano desde el principio a la defensiva. De manera que, bueno, este es un ingrediente que hay que ir tomando en cuenta y que, bueno, se resuelve mucho en la parte de la gráfica, de la cual yo no me ocupo. Acá hay otros especialistas que tienen todas las cartas para hablar al respecto, pero que evidentemente hay un discurso que dialoga con la parte fotográfica. Y en algunas ocasiones tenemos acceso a esta parte de la gráfica gracias a estas fotografías que, como digo, vienen de muy diversos lugares, como vamos a ver, ¿no? Bueno, vamos avanzando. Por supuesto, la irreverencia, ¿no? La irreverencia con este monolito de Tlaloc en esta fotografía de Tony Kuhn, que me pareció importante también un poco darle este lugar, ¿no?, contestatario al movimiento estudiantil. No voy a detener más que en unas cuantas imágenes, seguimos. Me detengo en esta, que es muy importante, es clave para esta investigación. Es la fotografía de Pedro Meyer, un importante fotodocumentalista mexicano, que aparece en la portada de un libro que es fundamental, yo diría es el libro de libros, en lo que se refiere a la literatura que se ha creado en torno al 68. Una referencia clave. No les exagero si les digo que las siguientes generaciones posteriores al 68, nuestro primer acercamiento en general fue a través de este libro, ¿no? Es una crónica, un canto colectivo
muy interesante de Elena Poniatowska, recuperación sobre todo de los testimonios de algunos de los líderes, acompañada de un expediente fotográfico. A mí me interesó la portada porque tiene que ver también con ahora que vamos a entrar al 2 de octubre, mañana, tiene que ver con la construcción de la memoria. El hablar de la foto es hablar de las cuestiones simbólicas, no es hablar de las anécdotas, sino es entrar a un mundo de una lectura como más política. Al menos es mi pretensión, es el campo que a mí me interesa. Tenemos esta imagen de Pedro Meyer en la original, en el encuadre horizontal, que se refiere a uno de los episodios callejeros del mes de agosto. Decíamos, el mes de agosto fue un mes muy festivo, es la toma pacífica de la calle por parte de cientos de miles de personas. Tenemos el protagonismo incluso femenino en este primer plano de la imagen, que también es como muy interesante, que remite a esta actividad de las mujeres, este protagonismo, con este ataúd simulado, con una especie como de happening, ¿no? Donde se está entonces utilizando también este tipo de recursos, insisto, de índole contestataria, subversiva, de índole muy, muy festiva. Lo que hace la portada de la editorial es una lectura muy particular de esta imagen, donde oscurece la perspectiva, ¿no? Y sobre todo la asocia, ¿no?, a la matanza del 2 de octubre, la noche de Tlatelolco. Claramente ahí un poco le imprime una cierta orientación. Yo digo que el 2 de octubre ha prevalecido en la memoria sobre el movimiento. Me parece que además por razones plenamente justificables es un crimen de Estado. Yo el tratamiento que le doy en el libro es un crimen de Estado, no es una confusión, es una planeación orquestada desde el Estado mexicano, que además totalmente impune a lo largo de los años, ¿sí? Es algo que es una cuenta pendiente con la democracia mexicana, con el sistema político mexicano. Ahora bien, esto que es muy importante desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la investigación histórica, era inadmisible cerrar nada más la perspectiva al 2 de octubre, de manera que el planteamiento fue leer el movimiento en su conjunto, por una cuestión también, en términos de la memoria, en los ejercicios de las encuestas que se han hecho, el movimiento estudiantil, cuando se le pregunta a la gente cuál es la referencia cívica más importante, el 68 ya ocupa el tercer lugar, solamente por debajo del 20 de noviembre, de la Revolución, y del 15 de septiembre, de la Independencia. Cuando se les pregunta cuál es la parte que recuerdan del movimiento, la única referencia es hacia el 2 de octubre. Entonces me parece ahí que también estamos frente a un reto, ¿no?, por parte de esta investigación histórica para ubicar esto y también un poco para tratar de construirle salidas, ¿no? Bueno, no insisto mucho más en esto, simplemente digo que esta lectura que hace la editorial es parte de la lectura que puede hacer cualquier publicación. Es decir, yo no parto de una pureza virginal de la imagen, mucho menos de la fotografía. Está dentro de la fotografía el hecho de ser manipulable, de manera que nuestro trabajo, nuestra chamba como historiadores, yo creo, es mostrar de qué manera se dan también estas lecturas y estas proyecciones, ¿no? Bueno, seguimos adelante. Es muy importante la parte museográfica. Para esta investigación coincide el trabajo de esta investigación con la creación en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco del Memorial del 68. Me ha tocado colaborar con la gente del Memorial y un poco la primera colaboración fue la que le refería yo hace un momentito, ¿no? Tratar de recuperar precisamente lo que estamos viendo, que es el testimonio de los fotógrafos junto con su obra. Entonces la exposición pretendió montar este diálogo y mostrando los ángulos específicos de cada uno de estos fotógrafos. El mirador específico desde el cual se lee una imagen, se proyecta, se publica o no se publica, y la recepción que tiene es ciertamente muy importante. Una parte interesante de este rescate lo podemos ver en la siguiente imagen con María García, ¿sí? El trabajo de María García, la esposa de Héctor,
Durante mucho tiempo, algunas de las fotografías de María se atribuyeron a la firma exclusiva de Héctor García. Hoy sabemos que no es así. Hoy sabemos que algunas de las fotos en realidad fueron de María, y esto nos abre también una posibilidad de lectura de género que es muy interesante. Lo menciono para que un poco veamos cómo esto de que todo está dicho acerca del 68 es un absurdo. En términos visuales, recién empieza una posible investigación. Esta que estamos viendo también es interesante por el planteamiento que le da, por ejemplo, la revista Life en español, que publica por ahí cerca de 40 imágenes, y que es interesante porque Life, la anterior, hace toda una narrativa visual del 68, pone a dialogar al 68 con lo que ocurrió en otras latitudes, en otros momentos, durante la propia coyuntura del 68. Todo lo que tenemos aquí es muy interesante porque en el recuadro superior aparece una fotografía de Héctor García, esta sí es de Héctor, que corresponde a la primera parte del movimiento, de la represión contra este estudiante, y la pone a dialogar, ¿no?, en la parte central con otro gran fotógrafo francés, Gilles Caron, que es un poco la referencia icónica del 68 en Francia. Entonces lo que tenemos aquí es una especie como de diálogo de íconos que es sumamente interesante. Bueno, voy entrando a la recta final, ya no me detengo en puntos particulares como Enrique Metinides y todo el trabajo de la nota roja, con las connotaciones éticas, morales y políticas que tiene la nota roja, como todos ustedes saben, para entrar, digamos, ya en esta recta final a lo que es una de las aportaciones más importantes, que son lo que ustedes están viendo es la mirada de poder, ¿sí? La lente de Manuel Gutiérrez Paredes, el fotógrafo, el secretario de Gobernación, instalado en la terraza, ¿no?, del Hotel del Prado, y ubicando de forma muy meticulosa la entrada de cada uno de los contingentes al centro histórico. Entonces, yo les recomiendo, si tienen una tarde libre, que se vayan ahí a la Biblioteca Nacional, al ISUE, para que ubiquen este archivo, y es muy, muy interesante revisar de qué manera podemos tener acceso entonces a diferentes episodios del 68. Voy a concluir con esta imagen, porque empecé hablando de la disputa simbólica por las imágenes, y esta imagen es muy, muy interesante. Es un discurso que da el presidente Díaz Ordaz, ¿no?, con parte de su gabinete, ¿no?, en Bellas Artes, frente a esta imagen que está basada en una fotografía que durante mucho tiempo se atribuyó al rostro de Zapata a una fotografía de Agustín Víctor Casasola, que es un poco la representación más oficial que pueda haber en términos fotográficos del imaginario de Zapata. A mí me pareció interesante rescatar esto. Esto fue publicado por toda la prensa capitalina el 28 de agosto, porque es la primera vez que en un discurso público el presidente Díaz Ordaz se refiere a los estudiantes no como disidentes, sino como traidores a la patria. De manera que la convergencia aquí del discurso con la imagen me pareció muy importante. Es un poco el mensaje que está planteando Díaz Ordaz también a los estudiantes con esta escenografía como muy cuidada, es cuidado, no se hagan bolas, aquí el copyright de la Revolución Mexicana lo tenemos nosotros, en el Partido Revolucionario Institucional, no esos estudiantes revoltosos que andan armando líos en las calles. Es parte de esa batalla. ¿Qué ocurría en las calles? Rápidamente vamos a ver nada más el trabajo de esta mirada de poder. En las calles, a unas cuantas cuadras de Bellas Artes, esa mañana del 28 de agosto, ya estaba el ejército con una serie de vehículos militares reprimiendo un mitin que en principio fue un mitin oficial y que luego fue apropiado por los propios estudiantes, donde tenemos ahí ya pues este particular diálogo con los vehículos, con los tanques, con los soldados a bayoneta calada saliendo del propio Palacio Nacional. Y bueno, en un episodio terrible, ¿no?, que algunos
algunos estudiosos de la imagen, como es el caso de Carlos Mendoza, que tiene un documental que se llama Tlatelolco, las claves de la masacre, que les recomiendo ampliamente. Se ha referido Carlos a esto como una especie de simulacro del 2 de octubre, en la medida en que había francotiradores, hoy lo sabemos, apostados en diferentes edificios gubernamentales. Es un episodio en el que hay varios muertos, en fin, ya hay una agresión directa. Y estamos el 28 de agosto, es decir, es el giro en la propia actividad del Estado, en la lectura que está haciendo el Estado sobre el movimiento estudiantil, y a partir de ahí pues viene un largo camino de represión que va a terminar obviamente en la Plaza de las Tres Culturas. Bueno, mi tiempo ha terminado, simplemente concluyo señalando entonces que es muy importante el tomar en cuenta para una investigación de esta naturaleza el diálogo de la fotografía con otro tipo de documentación, y estoy convencido después de hacer este trabajo que sí hay elementos para empezar a repensar, ¿no? Para poder construir también otra narrativa o una narrativa alterna, preocupada más por cuestiones simbólicas, por la cuestión cultural, por cuestiones que tienen que ver con la cultura material del periodo, por el concepto de juventud de la época, es decir, por un abanico de temas que se abre a partir de este tipo de propuestas, y que bueno, ahí evidentemente la lectura de las imágenes fotográficas pues desempeñan un papel muy importante. Muchas gracias.